Señor contratista, buenos días. Usted habla con Pedro, inspector técnico de obras del Servio. ¿Sabe? Lo llamo para comunicarle hoy 27 de mayo de 2016 que con fecha 10 de junio de 2016 debe hacerse presente en nuestras oficinas para hacer la entrega oficial del terreno correspondiente a la licitación que usted se adjudicó. Bien. Sí, gracias, lo esperamos. Pedro, eso no lo puedes hacer vía telefónica. Según el artículo 79, ¿ya?, dice explícitamente: la comunicación con el contratista, ¿ya?, respecto a la fecha en que se hará entrega del terreno, tiene que ser por escrito. Y otra cosa, debe ocurrir 15 días después de haber firmado el contrato. Es decir, la fecha tiene que ser el 9 de junio del 2016 y no el 10. Artículo 79. El Serviu, cuando los terrenos en que se ejecutarán los trabajos sean de su propiedad o se trate de bienes nacionales de uso público o de propiedad de sus demandantes, comunicará por escrito al contratista el día y hora en que tendrá lugar la entrega de los terrenos, la que deberá efectuarse en un plazo no superior a 15 días corridos contados de la fecha en que se suscribió el contrato. Bien. Debería hacerlo así entonces. Gracias por la observación. Pedro, ¿hoy no es la fecha en que debe presentarse el contratista para recibir el terreno? Sí, así es, pero hasta ahora, nada. Lo voy a llamar al tiro para convocarlo nuevamente. Pedro, recuerda que tiene que ser por escrito. Es verdad. Bueno, entonces lo citaré a una segunda convocatoria para el día 20 de junio de 2016. ¿Está de acuerdo con la fecha? 20 de junio. No, Pedro, no. La segunda convocatoria tiene que ser 8 días después de la primera. ¿Ya? Es decir, debes citarlo para el 17 de junio del 2016, respecto al decreto anterior. Sí, Pablo, tienes razón. Y otra cosa, tienes que advertirle al contratista que si no se presenta por esta segunda oportunidad, ¿Ya? puede liquidarse anticipadamente el contrato, según el artículo 134 del reglamento. Artículo 134. El Serviu podrá poner término administrativamente y en forma anticipada a un contrato con cargo para el contratista en los siguientes casos. C. Si el contratista no concurriere dentro de los plazos establecidos en este reglamento a recibirse del terreno. Sí, estamos de acuerdo. Precisemos las fechas. Si nosotros entregásemos el terreno el 20 de junio del 2017, ¿ya?, la boleta que nosotros deberíamos emitir tiene que ser con fecha el 30 de marzo del 2017. Esto implicaría que debemos solicitar la extensión de la vigencia respectiva. Oye, Pablo, ¿y qué pasaría si no se presenta esta segunda convocatoria? Bueno, en ese caso, el Serviu podría poner término anticipado al contrato, según el artículo 79 del reglamento. Inciso cuarto del artículo 79. Si el contratista o su representante no concurriere en la oportunidad fijada para la entrega del terreno, el Serviu le señalará un nuevo plazo que no excederá de 8 días. Expirado este, si el contratista no concurriere nuevamente, se podrá poner término administrativamente en forma anticipada al contrato, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 134 de este reglamento. Pablo, hoy 17 de junio de 2016 he suscrito el acta de entrega de terreno con el contratista y quedó consignado en el libro de inspección esta fecha como fecha de inicio del contrato. Pedro, has cometido un error. El acta de entrega de terreno la debe suscribir el contratista y el director de obra, según el artículo 79 del reglamento. Inciso tercero del artículo 79. Se dejará constancia de la entrega del terreno en un acta que deberá ser firmada por el contratista y por el director de la obra, contándose el plazo de ejecución de las obras desde la fecha de esta acta. El clima ha estado bastante raro esta semana. Llueve, para, muy inestable. Bueno, el cambio climático está haciendo lo suyo. ¿Sí? Ya uno no sabe cómo vestirse. Exacto. Se abriga en la mañana y después no sabe uno qué hacer con la ropa. Oye, Pablo, te cuento que hoy, 22 de julio de 2016, mis asesores realizaron el replanteo de las obras y dieron la conformidad correspondiente.
Según la metodología del Manual de Inspección Técnico de Obras, MITO, en su artículo 42, establece que el inspector técnico de obras, es decir, tú, Pedro, es quien debe visar dichos replanteos, no tus asesores. Artículo 42. El plazo de ejecución de las obras será fijado en las bases administrativas especiales de la propuesta, debiendo extenderse, a menos que expresamente se diga otra cosa, que se trata de días corridos, sin deducción por días de lluvia o por otro fenómeno climático perjudicial, ni por feriados ni festivos, y se contará desde la fecha del acta de entrega del terreno. Bien, entonces de ahora en adelante me encargaré de eso personalmente. Señor contratista, con el primer pago he detectado una disminución de las horas trabajadas. Sí, claro. El mal tiempo ha creado algunos problemas y la gran cantidad de precipitaciones en la obra nos ha impedido avanzar. Esto ha provocado un atraso de un 31% sobre el proceso de avance. Ya, un segundo. ¿Sí? ¿Con el director del departamento técnico? Estoy acá con el señor contratista y me informa que la gran cantidad de precipitaciones caídas en la obra ha impedido avanzar. Sí, y esto ha provocado un retraso de... ¿cuánto? 31%. Un 31%. Sí, según el avance programado. Mire, me gustaría evaluar si se pone término anticipado al contrato. Sí, según establece el reglamento en su artículo 82. Claro, donde se menciona que el director del servicio puede poner término anticipado al contrato en un caso como este, conforme establece el artículo 134. ¿Sí? Muy bien, de acuerdo. Hasta luego. Pedro, la multa diaria de 5 UFs la tienes que aplicar de acuerdo al artículo 59 del DS 236. Inciso tercero del artículo 59. El incumplimiento de una orden no apelada faculta a la ITO para paralizar las faenas hasta que dicha orden sea acatada o para hacerla ejecutar la orden por cuenta y cargo del contratista sin prejuicio de aplicar una multa de 5 UFs por cada día de incumplimiento. Si las órdenes no apeladas fueran la causa directa o indirecta de obras defectuosas, el contratista no podrá excusar su responsabilidad. Y el plazo para la ejecución de las obras se considera sin deducción por lluvias u otro fenómeno climático, según el artículo 42 del reglamento. Artículo 42. El plazo de ejecución de las obras será fijado en las bases administrativas especiales de la propuesta, debiendo extenderse, a menos que expresamente se diga otra cosa, que se trata de días corridos, sin deducción por días de lluvia o por otro fenómeno climático perjudicial, ni por feriados ni festivos, y se contará desde la fecha del acta de entrega del terreno. Pedro, tú debes informar al director del servicio cada vez que se produzca un atraso injustificado por más del 30%, como es en este caso. También debes instruir al contratista, vía libro de inspección, que entregue un programa de trabajo ajustado. Bien, así lo haré. Señor contratista, he releído el proyecto y hay un material para base estabilizada que se está aplicando en la obra que no cumple con las características indicadas en las especificaciones técnicas. Por favor, retire el material defectuoso y cámbialo por otro. Le anotaré en el libro de obras la instrucción. Pedro, los registros y anotaciones sobre las observaciones, ¿ya? Las tienes que hacer en el libro de inspección, ¿Ya? no en el libro de obras. ¿Sí? Pero siempre lo hemos hecho así. Bueno, ahora hay que hacerlo de esta manera, ¿Ya? según el reglamento. Sí, señor, me preocuparé de ello. En estas circunstancias le solicito un plazo mayor de 30 días. Bien, me encargaré de eso personalmente, de que se dicte la resolución de aumento de plazo. Eso sí, sin derecho a reajuste ni a gastos mayores en que pueda incurrir por el cambio del material defectuoso. Pedro, estás en un error. Las interrupciones de las obras, producto del rechazo del inspector técnico de obras, no dará derecho a ninguna prórroga de plazo. Esto según el artículo 85 del reglamento. Artículo 85. Las interrupciones que pueden experimentar las obras como consecuencia del rechazo por la ITO de materiales que no cumplan las condiciones del contrato no darán derecho a prórroga del plazo. Señor contratista, usted debe agregar 200 metros de baranda al puente. ¿Le parece que si ocupa materiales propiedad del servicio? Sí, no hay problema. Pedro, debes acordar previamente el precio con el contratista, según el artículo 88. Artículo 88.
El Serviu tendrá la facultad de ordenar el empleo, cuando lo estime conveniente, de materiales de su propiedad previo acuerdo de precio con el contratista. Ok, no creo que tengamos ningún problema. Entonces, señor contratista, conversemos el precio. Lo invito a mi oficina, por favor, vamos a conversar. Señor inspector, en el libro de obras he consignado que el Serviu no ha suministrado en forma oportuna los materiales para la instalación de barandas. Por lo tanto, he solicitado una ampliación del plazo por 15 días. Bien. A nombre del Serviu, dictaré una resolución de aumento de plazo con derecho a mayores gastos generales. La indemnización será de 8.420.918 pesos. Es decir, un 0,5 por mil del monto original del contrato por 15 días. Debes corregir la cantidad, Pedro. ¿Sí? Sí, porque la indemnización al contratista por mayores gastos al 0,5 por mil del monto inicial por cada día de mayor plazo se debe actualizar a la fecha en que se efectúa el pago, conforme, ¿cierto?, a la variación que experimente el OF, según los artículos 88 y 90 del reglamento. Inciso segundo del artículo 88. Cuando el Serviu ordenara el empleo de materiales de su propiedad y si a su juicio la entrega de estos ocasionara atrasos en la terminación de las obras, el plazo de ejecución se prorrogará en el tiempo que corresponda al del atraso aludido, especialmente si deriva de la falta de oportunidad en la entrega de tales materiales. Artículo 90. Si en virtud de la aplicación de los artículos 92, 88 y 89 de este reglamento se aumentara el plazo del contrato, se indemnizará al contratista los mayores gastos generales. Esta indemnización será de un 0,5 por mil del monto inicial del contrato por cada día de mayor plazo, actualizado a la fecha en que se efectúe el pago de dichos mayores gastos generales conforme la variación que experimente el OF en el tiempo intermedio. Pedro, debiste extender la vigencia de garantía de fiel cumplimiento de contrato. Bueno, mira, te cuento que el director de la obra, a nombre del Serviu, solicitó al contratista que modifique el programa de trabajo y paralice la obra por 30 días. Dictó la resolución de aumento de plazo por 30 días con derecho a reajustabilidad y a mayores gastos generales, fundamentado en los efectos negativos que tendrá en el tránsito la ejecución de la obra durante el mes de diciembre de 2016. ¿Sabes, Pedro? La ampliación del plazo no da derecho a reajustabilidad. Esto según los artículos 82 y 90 del reglamento. El director de la obra debió exigir la extensión de la vigencia de garantía de fiel cumplimiento de contrato. Bien, ¿se lo haré saber? Señor inspector, debido a la ejecución de la obra, se requirió ajustar el plan de desvíos de tránsito aprobado por el Serviu, para lo cual, a través del libro de obras, informé al Serviu del cambio correspondiente, solicitando un aumento del contrato por 11.227.890. Esto motivado por la gran cantidad de dispositivos de canalización de tránsito que esto generó. Y el Serviu concedió el aumento del contrato. Me parece que los registros y anotaciones debo hacerlos yo. ¿No es así, Pablo? Así es. Los registros y anotaciones sobre las observaciones las tiene que hacer el inspector técnico de obras en el libro de inspección, según el artículo 69 del reglamento. Artículo 69. Para la buena marcha y fiscalización de la obra se llevará en ella un libro que se denominará Libro de Inspección, en el cual la ITO anotará todas las observaciones que le merezca el desarrollo de los trabajos y las órdenes que se impartan al contratista. Estas observaciones llevarán fecha y la firma del director de la obra o del funcionario de la ITO que las formuló, debiendo ser, asimismo, firmadas por el contratista o su representante para la constancia de notificación, pero su firma no será indispensable para la validez del acto. Y será de cargo del contratista la correcta provisión de las maquinarias, ¿ya?, y de las herramientas, la instalación de las faenas, el almacenaje y depósito de los materiales, la construcción de los andamios, puentes y caminos de servicios, la construcción y reposición de los estacados, y poner en práctica todas las medidas de seguridad establecidas. En general, todos los gastos adicionales que originan las obras. Esto según el artículo 99 del reglamento. Por ende, no es aplicable el aumento de contrato. Artículo 99. A menos que en las bases administrativas especiales del contrato se estipule otra cosa,
Serán de cargo del contratista la provisión de la maquinaria y las herramientas necesarias para los trabajos, la instalación de faenas, almacenajes y depósitos de materiales, la construcción de andamios, de puentes y caminos de servicio, la construcción y reposición de los estacados y la puesta en práctica de condiciones de seguridad y en general todos los gastos adicionales que originen las obras. El Serviu no tendrá obligación de proporcionar sino los materiales a que expresamente se obligue de acuerdo con las bases especiales o el contrato en la forma y oportunidad que estos documentos determinen. Asimismo, el Serviu podrá autorizar al contratista para adquirir los materiales a que se refiere el inciso anterior, previas 3 cotizaciones a lo menos visadas por la ITO, reembolsando su valor al contratista. Serviu concedió el aumento del contrato respectivo, con un aumento de un plazo de 5 días, y reconoció adicionalmente mayores gastos adicionales, con una suma aproximadamente de 2.806.000, lo que significa un 0,5 por 1000 del monto inicial del contrato por 5 días. Bueno, los aumentos de obra dan derecho a aumento del plazo proporcional al incremento en que haya tenido el contrato inicial. Eso de acuerdo al artículo 103 del reglamento. Inciso séptimo del artículo 103. En estos casos, el contratista tendrá derecho al pago de los aumentos de obras sobre la base de los precios unitarios compensados de su contrato y un aumento del plazo proporcional al incremento que haya tenido en el contrato inicial. Además, debió extenderse la vigencia de garantía de fiel cumplimiento de contrato. Bien, lo tomaré en cuenta. ¿Sabes, Pablo? La municipalidad correspondiente al lugar donde se están desarrollando los trabajos solicitó que se construya una plaza de juegos infantiles y una cancha de fútbol. Estas obras extraordinarias tienen un costo de 224.557.800 pesos, un 20% del monto original del contrato. ¿Y qué te dijo el Serviu al respecto? El Serviu decidió, conjuntamente con el aumento señalado, reducir el contrato por la suma de 112.278.900 pesos, 10% del monto original del contrato, para así no superar los límites establecidos en el reglamento. Pedro, te debo aclarar que las obras extraordinarias son obras que se incorporan al proyecto inicial, pero que poseen características diferentes a las especificadas o a las contenidas en los antecedentes que sirven de base al contrato. Esto está expresado en el artículo 2 del reglamento. El director del Serviu podrá entonces contratar obras extraordinarias hasta en un 15%. En este caso, el reglamento permite aumentar el gasto en vez de disminuirlo, por tratarse de una obra extraordinaria. Artículo 2. Obras extraordinarias. Obras que se incorporan o agregan al proyecto, cuyas características son diferentes a las especificadas o a las contenidas en los antecedentes que sirven de base al contrato. Mira, Pablo, adicionalmente, la empresa solicitó un aumento de contrato debido a que fue necesario profundizar en 2 metros las excavaciones para así alcanzar los sellos de las fundaciones de los estribos del puente, tal como lo indicó el funcionario designado por el Ministerio de Obras Públicas para la inspección de las obras. Como respuesta, el Serviu concedió el aumento de contrato en un 112.278.900 pesos, 10% del monto original del contrato y un aumento de plazo de 30 días. Según el artículo 32 del reglamento, ¿Ya? en las ofertas por suma alzada, las cantidades de obra deben ser determinadas por el proponente, ¿ya? Teniendo solo valor ilustrativo las cantidades de obra indicadas por el Serviu en las BAE o en otros antecedentes de la licitación. Inciso tercero del artículo 32. En las ofertas por suma alzada, las cantidades de obra deben ser determinadas por el proponente, teniendo solo valor ilustrativo las cantidades de obras indicadas por el Serviu en las bases especiales o en otros antecedentes de la licitación. Te puedo agregar que en este caso se omitió un incremento de la garantía, según el artículo 50 del reglamento. Artículo 50. Antes de suscribir el contrato, el contratista deberá entregar una boleta bancaria de garantía expresada en UEFs por una suma equivalente como mínimo al 3% y como máximo al 5% del monto del contrato, según se establezca en las bases especiales, para responder por el oportuno y total cumplimiento de lo pactado, la que será devuelta al término de las obras.
Esta garantía deberá tomarse por un plazo que exceda a lo menos en 30 días el plazo fijado para el término de los trabajos y deberá estar extendida a nombre de quien se indique en las bases administrativas especiales. Para aquellas obras con fecha de inicio diferida, el instrumento de garantía tendrá vigencia a partir de dicha fecha de inicio, debiendo entregarse en esa oportunidad al Serviu. Tiene razón, Pablo. Sí. Pedro, los aumentos de obra dan derecho a aumento del plazo proporcional al incremento en que haya tenido el contrato inicial. Esto según el artículo 103 del reglamento. Inciso séptimo del artículo 103. En estos casos, el contratista tendrá derecho al pago de los aumentos de obras sobre la base de los precios unitarios compensados de su contrato y un aumento del plazo proporcional al incremento que haya tenido en el contrato inicial. Además, debió exigirse la extensión de la vigencia de garantía de fiel cumplimiento del contrato. Bien. ¿Entendido, Pablo?